a nuestra última invitada que tristemente no podía estar en este horario hoy con nosotros, pero nos dejó una grabación de su presentación y ella nos visita desde Argentina eh, para hablarnos sobre la editorial de Pequeño Editor. Entonces voy a dejarlos ahora con Raquel, ella nos va a hablar un poquito sobre Pequeño Editor y también les voy a decir de una vez que Pequeño Editor no tiene distribución en este momento en Colombia, pero ellos tienen distribución en otros países y tiene distribución en Estados Unidos con Lectorum. Entonces los voy a dejar escuchándola a ella y más adelante responderemos sus preguntas y les daremos la información general de las editoriales que faltaron por contarnos cuáles eran los sitios donde pueden encontrar sus libros. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de contar el proyecto de Pequeño Editor y sobre todo por tener la oportunidad de estar en la Biblioteca Makemake, que es una biblioteca soñada dentro de América Latina, de las más lindas, de las más prestigiosas por la calidad de su material, de manera que para Pequeño Editor es como un honor estar ahí. Yo me voy a presentar, yo soy Raquel Franco, yo soy la editora y la directora de Pequeño Editor. Pequeño Editor es una editorial argentina que ya tiene más de 20 años, 22. Lleva muchos años publicando libros ilustrados. En nuestro país fuimos de los pioneros en empezar a publicar libros ilustrados y también de los pioneros en América Latina. Al principio fue un proyecto muy artístico, dedicado a trabajar sobre todo el lenguaje visual y la propuesta literaria asociada al lenguaje visual de la ilustración. Y paulatinamente Pequeño Editor fue trabajando mucho más profundamente todos los aspectos del acceso a la cultura escrita y a la lectura por parte de las infancias. ¿Qué significa esto? Significa a pensar muy puntillosa y cuidadosamente qué deben leer los chicos para convertirse en lectores. Y sobre todo comprender cómo los libros son un tiempo compartido con los adultos. Es decir, un tiempo en el que adultos, niños y niñas se encuentran y comparten algo en común. Eso es constructivo para su subjetividad, para su desarrollo como lectores, para su desarrollo como personas también. Entonces fuimos comprendiendo cada vez más en profundidad la función que tiene la lectura y el acceso a los libros para los chicos. Así, nuestro catálogo fue adquiriendo una dimensión distinta de la que tenía originalmente. Una dimensión muy enfocada en la adquisición de las destrezas de lectura y el desarrollo de los chicos como lectores, es decir, con comprensión de los textos que leen, con una comprensión profunda de las capas de sentido que tienen los textos que leen y con un disfrute muy profundo. Ese disfrute muy profundo viene de las capacidades de interpretación, pero también del desafío de la lectura, es decir, qué se encuentra en ese libro que hace eco, que evoca, que llama al contenido de la subjetividad. Así que les voy a contar cuáles de nuestros libros están en este momento en la biblioteca, de qué se tratan, para qué edades y niveles lectores son, y contarles cuánto los van a disfrutar también. Así que voy a compartir la pantalla de nuestro espacio en Makemake para que ustedes lo puedan ver y desde ahí les voy a mostrar. Me voy a girar un poco, van a ver, porque tengo la pantalla acá al costado para verla más en detalle y para mostrarles a ustedes también el contenido. Hoy tienen aquí, en este sector de Makemake, 50 de nuestros títulos. Nuestras colecciones están organizadas por nivel lector. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, por el estadio, por el momento del desarrollo de la lectura que tienen los chicos y las chicas. ¿Y desde dónde empezamos? Esa es una gran pregunta para nosotros. ¿Desde dónde empieza un niño a convertirse en lector? Y para nosotros empieza desde los primeros meses de vida. Por eso tenemos una colección muy importante con mucho espacio internacional y con mucho reconocimiento que se llama Los Duraznos. Es esta colección que yo estoy señalando. Ven que abajo tiene una línea dentada que dice Los Duraznos. Y acá van a encontrar la mayor cantidad de títulos
de Pequeño Editor dentro de esta colección. Esta colección tiene una enorme diversidad. Si ustedes la buscan por los duraznos, de hecho hay una etiqueta misma dentro de la biblioteca, van a encontrar la enorme diversidad. Hay más de 25 títulos. Tienen una característica en particular, que es la profunda carga poética que tienen para los chicos de esa edad. Pero ¿en dónde reside esa carga poética? Reside en el uso de la palabra, reside en la referencia a cosas cotidianas y cosas fáciles de identificar para los chicos, y otras que son más complejas, pero hacen eco con su imaginación. Entonces, la mitad de la colección, además, tiene música. Por ejemplo, el caso de Ovejitas. Les voy a mostrar. Ovejitas es una, bueno, no sé si la puedo abrir desde aquí, pero después ustedes lo pueden explorar. Ovejitas es lo que nosotros llamamos un libro canción, junto con Palo Palito, por ejemplo, con Ríe Chinito, Te cuento del camino lo que vi, Ver pasar el tren, Noche toca los platillos. Son todos libros que tienen una canción que ustedes también pueden escuchar cuando acceden al libro desde la biblioteca. ¿Por qué tenemos tantas canciones y hay tanta música y hay tanto trabajo con la música? Porque en nuestra investigación corroboramos que los chicos de esa edad tienen una enorme sensibilidad para la música. Esa sensibilidad para la música tiene que ver con la capacidad de adquisición del lenguaje. Es decir, un niño puede adquirir el lenguaje materno a medida que va reconociendo los sonidos de la lengua. Para poder reconocer los sonidos de la lengua, tiene una gran capacidad para identificar sonidos, es decir, sensibilidad a la música. Por eso los libros para esa edad tienen tanta búsqueda del ritmo, de la melodía, porque realmente están tocando una fibra súper sensible de los chicos. Además van a ver que en esta colección hay muchas, ahí estaban viendo Ovejitas, pero además van a encontrar que muchas de las canciones de los libros están animados, que muchos tienen humor. Hay canciones clásicas como las de Pesetti en este libro Dos gatos, que ya lo encuentro aquí, por ejemplo, que es una canción de Luis Pesetti, que creo que incluso ha estado en uno de los festivales de Makemake. En un caballito es una búsqueda del encuentro con el viejo juego de regazo, de un caballito gris, nos vamos hacia París. Y esa sería nuestra colección para la primera infancia. Luego tenemos una colección muy poderosa que se llama Panzada de Letras. Acá ven algunos libros, Doble Vida, Pirata Valiente, por ejemplo, Fiesta de Disfraces, Nariz de Higo, que son libros que están dedicados al desarrollo lector de los chicos. Pandilla es otro de ellos. ¿Qué significa eso? Son libros para cuando los chicos están en ese proceso en el que empiezan a reconocer palabras y frases y empiezan a poder seguir algunas líneas completas. Y si no pueden seguir las líneas completas, pueden seguir perfectamente una secuencia de la historia, fácilmente, porque tiene una comprensión ya muy desarrollada sobre las estructuras narrativas, sobre los personajes, sobre cómo se van sumando las voces de los personajes a un relato. Entonces, estos libros ya tienen otra complejidad, pero tocan la capacidad de comprender historias de los chicos. Esa edad que nosotros identificamos según el desarrollo entre los 4 y los 7 años, es un momento de gran percepción de la estructura narrativa. Entonces, esta colección les habla a ese momento de desarrollo de los chicos. Y para terminar, les quiero recomendar algunos títulos nuestros que están aquí, que son particularmente significativos e importantes para nosotros. 2 de ellos son sobre arte. Uno se llama Julio Leparc, Movimiento Sorpresa, y es un libro sobre la obra de Julio Leparc, con actividades. Otra se llama Pequeñas historias de grandes pintores, es otro libro sobre arte para niños. Y otro increíble e interactivo, hecho maravillosamente por Makemake, es este que les muestro aquí, que se llama Con la cabeza en las nubes, donde los chicos pueden interactuar, dibujar y jugar con el libro. Y por último, y ya que los tengo en pantalla, hablo de la colección Cuentos del Globo. La colección Cuentos del Globo es una colección que recopila
y cuentos de hadas de todo el mundo, pero tal como se cuentan en los distintos lugares del mundo. Por ejemplo, La Bella y la Bestia, tal como se cuenta en China, tal como se ha contado en Egipto, tal como se ha contado en América Latina. La Cenicienta, tal como se ha contado en Asia, tal como se ha contado en el norte de América, tal como se ha contado en África. Esta recopilación de las versiones nos habla de que todos los seres humanos necesitamos, en cierta forma, contarnos las mismas historias. Aunque les cambiamos algunos elementos que tienen que ver con nuestra cultura, siempre necesitamos hablar de las mismas cosas y plantearnos las mismas preguntas. Y a ese poder de las historias y de las narraciones se refiere Pequeño Editor siempre en su catálogo. Así que los invito a conocer toda la colección y a contarnos si les ha gustado o no. Muchas, muchas gracias. Bueno, ahí tuvimos a Raquel, que como les dije no pudo estar el día de hoy, pero ya vimos que por acá alguien nos pregunta de nuevo si los libros llegan o no. Y por acá también tenemos mensajes de amor por los libros interactivos que son súper recomendados en la colección de Los Duraznos, con los libros que están con lectura y con música, unos libros realmente maravillosos. Y para todos los que nos estaban preguntando, que les dije al inicio, pero no tenía el dato de los países, ellos distribuyen pues en Argentina, que es donde es la editorial, en Chile y en Uruguay. Y próximamente estarán en otros países, pero pues en este momento esos son los países en los que están distribuyendo. Y también les dejamos todos sus datos de contacto por si ustedes igual quieren contactarlos, su página web. En redes son pequeño.editor y el correo de contacto es comercial@pequeñoeditor.com. Ahí pueden enviar sus dudas, también si quieren más información, pueden hacerlo desde ahí. Y bueno, este ya es el final de nuestro evento. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todas las editoriales que participaron el día de hoy, que compartieron sus libros.